Hoy nos tocaba ver, íbamos a ver el estado líquido. Vimos el sólido, les dejé un trabajo. ¿Todos pudieron terminar el trabajo práctico? He recibido algunos nada más, así es que cuando los tengan, por favor Hola, me los profe. envían. Yo Hola, aún no lo he podido hacer porque empecé a trabajar, así que se me hizo lío. bueno, Pero en cuanto antes, bueno, me los van enviando cuando lo vayan terminando, ¿sí? bueno, gracias. Bien, hoy vamos a ver el estado líquido, entonces tenemos que tener en cuenta también acá que los líquidos también están formados por moléculas y estas moléculas pueden fluir en ese estado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en estas moléculas se mueven libremente de una u otra posición, ¿sí? Resbalándose unas sobre otras. Eh, Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a los líquidos es que estos toman la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? Bien, con respecto a eso, que toman la forma del recipiente que lo contiene, eh, ¿qué ocurre con esto? Un líquido en un recipiente ejerce una fuerza sobre las paredes y el fondo de este recipiente, ¿sí? Entonces, de ahí viene de ahí viene que tenemos que tener en cuenta la presión, ¿sí? Y el concepto de presión dice que la presión se define como la fuerza dividida entre el área sobre la que se ejerce, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que acá nosotros vamos a obtener una fórmula para hallar el valor de la presión de un líquido, ¿sí? Entonces la presión es igual a la fuerza dividida entre el área sobre la que se ejerce. Entonces, nuestra fórmula sería presión igual, fuerza sobre área. Si quieren tomar nota, lo pueden hacer. Escriban la fórmula, ¿sí? Entonces, repito, la presión se define como la fuerza dividida entre el área sobre la que se ejerce. La fórmula es presión igual, fuerza sobre área. Bien, continuamos. Entonces, la presión que ejerce el líquido sobre el fondo del recipiente es igual al peso del líquido dividido entre el área del fondo del recipiente. El peso de un líquido y la presión que es capaz de ejercer dependen de su densidad. Acá también entra en juego la densidad. Entonces, el peso del líquido y la presión que es capaz de ejercer dependen de su densidad. Para los líquidos que tengan la misma densidad, la presión será mayor en el fondo de aquel que tenga la mayor profundidad. Y acá nosotros nos vamos a encontrar con otra fórmula, ¿sí? La presión va a ser igual al peso específico por la profundidad. Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la presión que ejerce un líquido solo depende de su densidad y de su profundidad. O sea, cuanto más profundidad, más presión, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, vamos bien. Bueno, bien. Eh, la presión de un líquido en reposo va a depender de la densidad y de la profundidad. Estos líquidos son prácticamente incompresibles, o sea que no tiene compresión, ¿sí?
De modo que en general su densidad es la misma a cualquier profundidad. Eso cuando está en reposo, ¿sí? Salvo si hay diferencias de temperatura. Bien. Bien, acá tengo unos ejemplos para mostrarle con respecto a el tema de la profundidad, ¿sí? Cómo actúa la presión a mayor profundidad. En la imagen que yo le voy a mostrar, dice que la presión del agua es mayor en el fondo del lago más profundo. Vamos a suponer que tenemos dos lagos, ¿sí? Uno de 5 metros de profundidad y otro de 10 metros de profundidad. Entonces, ¿dónde va a ser mayor la presión? Y va a ser mayor la presión del lago más profundo, siempre, ¿sí? Y no necesariamente que contiene mayor cantidad de agua. Dice, una presa que retiene agua más profunda debe soportar una presión promedio mayor sin importar el volumen del agua. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo, vamos al ejemplo de los lagos, un lago de 5 metros de profundidad, pero es más amplio, ¿sí? Y, tiene mayor cantidad de agua, no significa que el hecho de que tenga mayor cantidad de agua eh, eh, tenga mayor presión, ¿sí? Siempre va a tener mayor presión el que es más profundo. O sea que el lago puede ser profundo, pero al tener más profundidad, la presión va a ser mucho mayor que aquel lago que tenga menos profundidad, pero que sea más grande en tamaño. Bien, entonces esas son las imágenes. Tenemos el lago grande pero poco profundo de 5 metros y el lago pequeño pero profundo. O sea que va a haber más presión en este que tiene más profundidad que en este que es más grande. Bien. Ahora yo les voy a dictar dos preguntas para pensar, ¿sí? Y responder. Entonces tomen nota. La pregunta número 1 dice, ¿es mayor la presión? ¿Es mayor la presión en el fondo de una bañera llena de agua? ¿Es mayor la presión en el fondo de una bañera llena de agua hasta una profundidad de 30 centímetros o en el fondo de una jarra de agua de 35 centímetros de profundidad? Entonces, ¿es mayor la presión en el fondo de una bañera llena de agua hasta una profundidad de 30 centímetros o en el fondo de una jarra de agua de 35 centímetros de profundidad?
Profe, ¿se la respondemos en el papel nomás o se la conversamos ahora? ¿Y ustedes qué piensan? Y yo pienso de que, o sea, con lo que ya explicó, en la jarra hay más profundidad, entonces va a haber mayor presión. Muy bien. Bien, y ahí entra en juego, ahí tenemos que tener en cuenta, perdón, el ejemplo que yo les traje recién, ¿sí? Entonces, va a haber mayor presión en la jarra, ¿sí? Precisamente con el ejemplo, está claro con el ejemplo de los dos lagos. Si bien tenemos un lago más grande, pero poco profundo, después tenemos otro más pequeño, pero más profundo, siempre va a haber mayor presión cuando hay mayor profundidad, ¿sí? Eso va a ser siempre así. Bien, vamos a seguir. Bien, eso con respecto al estado líquido es con respecto a la presión, ¿sí? Entonces la primera parte que vimos es presión en un líquido. Vimos la fórmula, que la presión es igual a la fuerza sobre el área, pero al final de cuentas después de la fórmula queda que presión es igual a peso específico por profundidad. Vimos cómo actúa la presión del agua. Ahora, otra característica que tienen el estado líquido es la flotabilidad. Bien, dice que cuando un objeto pierde peso, ¿sí? Cuando hay una aparente pérdida de peso de los objetos, se sumergen en un líquido, ¿sí? Bien, esto como parte de una introducción. Entonces, lo que van a hacer es, tomen nota, averiguar sobre la flotabilidad. Tengan en cuenta que es la aparente pérdida de peso de los objetos, ¿sí? Van a investigar sobre la flotabilidad, qué es, ¿sí? ¿Qué es la flotabilidad? Y también el principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes, también principio de Pascal. Entonces, flotabilidad, ¿qué es? Principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Bien. Este estado, el estado líquido, es el más cortito. Entonces, vamos a hacer un repaso, como un sumario de conceptos, y vamos a hablar que la presión es la fuerza por unidad de área sobre la que se ejerce la fuerza. En un líquido la presión se ejerce en todo punto, o sea, por eso decía que el líquido toma la forma del recipiente en el que se encuentra. Las fuerzas que producen presión se ejercen con la misma intensidad en todas las direcciones.
Bien. Ahora yo les voy a dictar unas preguntas, como la clase anterior, a modo de trabajo, con respecto a este estado que acabamos de ver. Entonces la pregunta número 1 es, ¿en qué difieren la presión y la fuerza? ¿En qué difieren la presión y la fuerza? ¿En qué difieren la presión y la fuerza? 2. ¿Cuál es la relación entre la presión? ¿Cuál es la relación entre la presión en un líquido y su profundidad? ¿Cuál es la relación entre la presión en un líquido y su profundidad? Y 3. ¿Cómo es la presión del agua? ¿Cómo es la presión del agua a 1 metro de profundidad en un pequeño estanque? ¿Cómo es la presión del agua a 1 metro de profundidad en un pequeño estanque comparada con la presión a la misma profundidad en un gran lago? Entonces, ¿cómo es la presión del agua a 1 metro de profundidad en un pequeño estanque comparada con la presión a la misma profundidad en un gran lago? Bien, serían esas 3 preguntas. Bien, entonces vimos el estado sólido, líquido, y ahora deberíamos comenzar a ver el estado gaseoso. Ahora vamos a hacer una introducción nada más, porque ya estamos cerca de finalizar la clase. Entonces, la introducción dice que los gases se parecen a los líquidos por el hecho de que, ambos se les llaman fluidos, ¿sí? La diferencia principal entre un gas y un líquido es la distancia que separa a las moléculas. En un líquido las moléculas están cerca unas de otras, ¿sí? En cambio, en los gases las moléculas están muy separadas y no experimentan fuerzas, ¿sí? Entonces, los gases se parecen a los líquidos porque a ambos se les llaman fluidos, ¿sí? La diferencia entre un gas y un líquido es la distancia que se separan las moléculas. En un líquido las moléculas están más cerca y en los gases están más separadas, que eso quiere decir que no experimentan fuerzas en los gases, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando las moléculas de un gas chocan unas con otras o con las paredes de un recipiente? Estas rebotan sin perder energía cinética. O sea que por más que se choquen o reboten sobre un recipiente, no pierden energía cinética. Dice también que la gravitación solo afecta la forma de un gas cuando la cantidad de gas es muy grande. Por ejemplo, en la atmósfera terrestre o en una estrella. O sea que nuestra atmósfera está formada por gases y las estrellas también. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora vamos a hablar de la atmósfera, ¿sí? Que es una de las
uno de los ítems que está dentro del estado gaseoso. Nosotros vivimos inmersos en un océano de gas. ¿Y cuál es esa? La atmósfera, ¿sí? Las moléculas del aire ocupan un espacio que se levanta a muchos kilómetros sobre la superficie terrestre. La energía solar, del sol, la luz del sol, da energía a esas moléculas y las mantiene en movimiento continuo. Bien, de no ser por la energía del sol, serían solo una capa más de materia, nada más. O sea que la luz solar da energía a la atmósfera, ¿sí? Si no fuera por esa luz del sol, sería solamente una capa de materia más nuestra atmósfera. Bien, también tenemos que saber que la atmósfera de la Tierra no tiene una superficie definida, ¿sí? A diferencia de la densidad de un líquido, que es uniforme. La densidad de la atmósfera varía con la altitud. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El 50% de la atmósfera se encuentra a una altitud inferior a 5.6 kilómetros, o sea, el 75% a una altitud. Bien, entonces, comenzamos a ver gases ahora, vamos a continuar la clase que viene con este tema, pero ya les hice una introducción, les di parte de lo que son los gases y cómo son llamados los gases y los líquidos, que son llamados fluidos, y que la diferencia principal entre uno y otro es que en un líquido las moléculas están más cerca y en los gases están más separadas, ¿sí? Bien, entonces, les queda como tarea averiguar el principio de Arquímedes, el principio de Pascal, las preguntas que les di y sobre flotabilidad. Bien, entonces hasta acá lo de física, chicos. ¿Alguna duda? Profe, las preguntas que dio la clase pasada y las preguntas que acaba de dar ahora son trabajos prácticos. Sí, sí, sí. Bueno, Por eso es importante que a medida que la vayan teniendo, las vayan enviando, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a esperar un ratito a ver si continuamos con esta misma paralógica. Mientras tanto, voy a ir buscando el material.
Ahora sí, ya tenemos. Vamos con lógica. Bien, así vamos con lógica. ¿Qué fue lo último que habíamos visto? Si alguien me lo puede recordar, habíamos terminado con... Vimos términos lógicos y no lógicos. Bien. Términos lógicos y términos no lógicos. Alguien está muy musical. Y cuantificadores, pero dijo que lo íbamos a ver a eso ahora, a los cuantificadores. Habíamos visto términos lógicos y términos no lógicos. Y cuantificadores o estructuras lógicas. Cuantificadores y estructuras lógicas. En realidad ¿sí? no lo habíamos terminado de ver a eso, me parece. Bien, pero sí vi los términos lógicos y no lógicos, eso sí. Sí, eso sí. De todas maneras vamos a hacer un paso, así que no es problema. Así es que bueno. Bien, dijimos que los términos pueden ser lógicos y no lógicos. ¿sí? Y los términos lógicos dijimos que son los que no tienen significado por sí mismos, que dependen de el resto de la estructura para que los tenga. Entonces, ¿y cuáles son los términos, cuáles son estos términos lógicos? Son las palabras todo, ningún, ningunes, el no también, ¿sí? Etcétera, entre otros. Vamos a considerar también como términos lógicos los artículos, ¿sí? La, los, el. Esos serían términos no lógicos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que a la lógica le interesan los términos. ¿Pero por qué le interesan? Porque definen la estructura de las proposiciones y los razonamientos, ¿sí? Entonces, los términos pueden ser lógicos y no lógicos. Los términos lógicos no tienen significado por sí mismos. Esto lo adquieren uniendo términos no lógicos a ellos. Ejemplo de términos lógicos: todo, ningún, ningunes, el no también, ¿sí? Y los artículos que les acabo de mencionar. Entonces, ¿para qué nos sirve esto a nosotros? ¿Por qué le interesa a la lógica estos términos? Porque estos términos definen la estructura de las proposiciones y los razonamientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tranquilamente podemos analizar cada una de las proposiciones, ¿sí? Identificando cuáles son los términos lógicos y cuáles son los términos no lógicos. ¿Para qué se hace esto? Para determinar si toda la estructura es un término lógico. Si yo tengo, por ejemplo, en una proposición términos lógicos y términos no lógicos, esto quiere decir que toda la estructura es un término no lógico. Ahora, cuando todos los términos son lógicos, toda mi estructura va a ser un término lógico. Vamos a analizar una proposición. Vamos a suponer que nosotros tenemos una proposición que dice: ningún perro es un mamífero de 4 patas. Entonces, ningún perro es un mamífero de 4 patas. ¿Qué hacemos ahora para poder analizar si esta estructura es un término lógico o es un término no lógico? Vamos a identificar el verbo, dónde se encuentra el verbo, y vamos a separar el sujeto del predicado, ¿sí?
Esto es como cuando se hacía el análisis morfológico de las oraciones. Entonces, identificamos el verbo. Los términos no lógicos generalmente se van a encontrar siempre antes del verbo. Todo lo que sea después del verbo generalmente suele ser un término no lógico, ¿sí? Que puede ocurrir que haya una proposición que tenga términos lógicos antes del verbo y un término lógico después del verbo, ¿sí? Por eso les digo generalmente, es raro. Bien, pero vamos a analizar esta proposición que yo les acabo de dictar. Ningún perro es un mamífero de 4 patas. Si yo tengo que pensar y digo ningún, ya tengo la palabra ningún y aparece en uno de los ejemplos como término lógico, ¿sí? Entonces, ningún término lógico. Perro, término lógico. Y ahora si yo digo un mamífero de 4 patas, y ahí nos detenemos a pensar, un mamífero de 4 patas tiene sentido por sí mismo, entonces va a ser un término no lógico, ¿sí? Dentro de esta estructura, dentro de esta proposición. Esto no quiere decir que me tengo que ir más allá de la proposición, siempre pensando, leyendo la proposición, no en términos generales, ¿sí? Entonces, yo tengo esta proposición y digo, ningún término lógico, perro, ningún perro, término lógico, un mamífero de 4 patas. Esa parte de la estructura tiene significado por sí mismo, entonces por eso es un término no lógico. ¿Se entendió? Sí. Bien. Eso para que nosotros identifiquemos si ese razonamiento va a ser un término lógico o no lógico, ¿sí? Bien, en ese ejemplo va a ser un término no lógico la estructura, ¿eh? Porque tengo que ningún perro es término lógico y un mamífero de 4 patas, un término no lógico. Bien, también les hablé de estructuras lógicas o cuantificadores. Siempre que hablemos de estructuras lógicas también nos estamos refiriendo a cuantificadores. Pero cuantificadores los vamos a utilizar cuando comencemos a ver la unidad número 4, que ahí vamos a ver función proposicional, ¿sí? Entonces vamos a llamarles cuantificadores en la función proposicional. En esta parte vamos a llamarlas estructuras lógicas, ¿sí? Pero son las mismas cosas. Bien, vamos a considerar 4 estructuras lógicas. ¿Cuáles son esas estructuras? Vamos a tener la universal afirmativa, la universal negativa, la particular afirmativa y la particular negativa. ¿Cómo yo sé quién es quién a la hora de yo ver una proposición? Profe, ¿Cómo usted yo la algo voy a había ubicar? adelantado de eso. Sí, creo que los mencioné, ¿sí? Sí, O dijo que quizás todo era si una alguno vio el universal video, afirmativa. Dijo que ninguno era universal exactamente. negativa y Entonces, algún era particular y podía ser afirmativa y bien, negativa dependiendo de lo que siguiera. según cómo estaba escrita la proposición. Bien. Entonces, y no les di ejercicio para hacer. No, no nos dio ¿Les ejercicio. alcancé a dar ejercicio? No, Bueno, entonces si ya vimos esta parte, entonces vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Entonces pongan como ejercicio número 1, distinguir en las siguientes proposiciones los términos lógicos y no lógicos. Entonces, distinguir en las siguientes proposiciones los términos lógicos y no lógicos. A, ítem A. Los japoneses son asiáticos.
B. Federico no es un alumno estudioso. ¿Federico es o no es? No es. Federico no es un alumno estudioso. Ah, bien. C. Ningún perro es gato. D. Ítem D. Algunos números impares no son números primos. Bien, ejercicio número 2. Dadas las siguientes proposiciones, identificar a qué estructura pertenece y escribir la negación de las mismas. Ítem A. Todo rectángulo es cuadrado. Todo rectángulo es cuadrado. B. Algún ave vuela. C. Todos los hombres cantan. Y D. Los alumnos de primer año son latinoamericanos. Ejercicio número 3. Construir dos estructuras. Universal afirmativa y negativa. Y dos estructuras particulares, afirmativa y negativa. Entonces, ejercicio 3, construir dos estructuras, universal, afirmativa y negativa, y dos estructuras particulares, afirmativa. Profe, ¿dos de cada una o una de positiva y una negativa?
2 de cada una, ¿sí? Bien. 2 universal afirmativa y dos universal afirmativa, 2 universal negativa. 2 particular afirmativa, 2 particular negativa.